Estamos ya de vuelta en Noticias a las 7 a.m. y lo hacemos este segmento con la entrevista del día. Melvin Erasmo González Muñoz, de 15 años, fue asesinado y esto se sabe que ocurrió en Ischiguán, San Marcos. La primera hipótesis de las autoridades estaba apuntando a sus compañeros de estudio, 7 jovencitos que pudieron haberle causado la muerte luego de una paliza que le habían propinado. Eso fue lo primero que surgió. Sin embargo, más tarde, ya de parte del INASIF, se determinó que el chico había muerto por asfixia y entonces empiezan a generarse nuevas hipótesis. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Eso tratamos de entender a esta hora. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a Abner Paredes de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Abner, ¿ustedes ya habían conocido de este caso en específico y de otros casos en el occidente del país? Bueno, de hecho, durante el 2014, en el caso de San Marcos particularmente, se recibieron 3 denuncias de acoso escolar, digamos. Y en este caso, básicamente, lo que se había hecho es aperturar expedientes de prevención. Esto tiene que ver con empezar a hacer investigaciones previas y poder dar algún tipo de orientación a las autoridades que normalmente conocen de este tipo de casos, en el Ministerio de Educación, por lo menos, las direcciones de los centros educativos, la dirección departamental o las supervisiones. Pero en el caso particular, el día de ayer se realizó una entrevista con la madre de este adolescente que lamentablemente se da esta situación. Sin embargo, por el momento se descarta que sea una situación de bullying que haya llevado a esta situación. El INASIF ya ha dado un reporte preliminar en donde el cuerpo del adolescente no tenía contusiones, digamos. Por tanto, no fue una golpiza como inicialmente se estaba dando. Sin embargo, por parte nuestra acompañaremos el proceso para verificar las actuaciones de las autoridades, particularmente del Ministerio Público, en relación a determinar cuál fue la situación, digamos, porque a pesar de que no hubo una agresión, digamos, pudo haber sido otra situación que llevara a ello. Es conocido, digamos, que toda esta situación de bullying ha llevado incluso a jóvenes o adolescentes en otros países, pero ya empieza a ser la tendencia en nuestro país también, lamentablemente, una situación que incluso puede llevar al suicidio, digamos, que no es el caso particular, pero que es importante abordarlo. Acá cabe resaltar que el Ministerio de Educación desde el año 2011 cuenta con una normativa de convivencia y a partir del 2013 cuenta con un protocolo de atención y referencia de casos de acoso, violencia. Sin embargo, creemos nosotros y valoramos muy positivamente esa acción del Ministerio de Educación. Sin embargo, en la verificación que nosotros hemos hecho durante este año en alrededor de 300 centros educativos, precisamente en relación a la política de gratuidad, también hicimos una pregunta en relación de si los directores y los maestros conocen esta normativa, este protocolo, y muchas veces lo conocen, pero no lo aplican. ¿Qué pasa acá entonces? Que desde el Ministerio de Educación no se ha tenido las suficientes acciones para orientar o capacitar a los maestros, a los directores, para el uso de estas herramientas. Pero por el otro lado, muchas veces los directores también evitan, digamos, aplicar estas normativas porque son procedimientos administrativos largos y entonces evitan vincularse, o muchas veces se tiene también temor a represalias por parte de los padres de familia cuando hay alguna situación de algún tipo de llamado de atención. Y acá es importante entonces reflexionar acerca del papel que los padres y las madres de familia juegan también. Muchas veces se manda al estudiante, a la estudiante a los centros educativos y me desentiendo, digamos, y realmente hay una responsabilidad de los padres de familia en ese sentido. Recientemente estuvimos en un centro educativo, el Centro Histórico, se convocó a una reunión de padres de familia de alrededor de 200 estudiantes y únicamente llegaron 15 padres de familia, precisamente porque se iba a abordar la situación de agresiones que se dan entre establecimientos en el Centro Histórico. Entonces hay un desencanto también por parte de los padres de familia en relación muchas veces a cómo se abordan los temas y por tanto se aburren y no llegan. Absolutamente de acuerdo contigo y bueno, hay mucho que investigar acerca de los temas de bullying per se. Sin embargo, retomando el tema de Melvin Erasmo, estamos hablando de un jovencito de 15 años que fue hallado muerto. Se sabe que él había salido a estudiar y luego aparentemente había sido emboscado por sus compañeros y ocurrió lo que sabemos. ¿Qué información tienes? Sí, básicamente en las entrevistas la madre de familia nos indicó que desconocía el motivo del fallecimiento de su hijo. Por otro lado, digamos, desde la institución se estuvo acompañando las diligencias de las autoridades hasta recibir este informe preliminar por parte del INASIF, en donde se daba esa indicación, en donde no habían contusiones
y que había sido por causas de broncoaspiración, básicamente, digamos. Nosotros tendríamos que en este momento darle seguimiento precisamente para verificar las acciones que el Ministerio Público va a tomar en relación al proceso de investigación, también explorar un poco más en el seno del centro educativo para determinar esta situación. Ahora, lo lamentable también en estas situaciones es la acción que tomaron en la comunidad, en donde había la posibilidad incluso de dar un linchamiento a uno de los probables agresores, digamos. Y acá básicamente es llamar la atención a las comunidades en donde no se debe tomar la justicia por las manos, y más cuando no se sabe concretamente cuál es la situación. Necesitamos dejar que las autoridades hagan sus procedimientos y posteriormente, en todo caso, que las autoridades puedan someter, digamos, a la justicia este tipo de hechos que hasta el momento se desconoce en concreto cuál es la situación. Imaginémonos que se hubiera dado este linchamiento, digamos, se hubiera concretado y las investigaciones determinen que no tuvo nada que ver este grupo que se acusa inicialmente de 7 compañeros. ¿Cuál sería la situación a nivel comunitario, digamos? ¿Pero por qué surgió esa hipótesis? ¿Por qué acusaron a los jovencitos? Realmente no sabemos en este momento cuál fue esa situación. Muchas veces, digamos, hay como bromas entre compañeros normalmente, digamos, o hay rencillas entre familias también, que no se descarta, en donde alguna chispita, digamos, realmente genera una situación de esta naturaleza y que muchas veces puede tener, digamos, alguna situación tan lamentable como la que se está viviendo. Abner, en este caso, ¿de qué estamos hablando? El día de ayer se hablaba mucho que este era un jovencito alto, de aspecto, digamos, rubio, no era igual a sus compañeros de escuela. O sea, si es esto cierto, pareciera que también estamos ante un caso como de, no sé, intolerancia a lo que es diferente a nuestro entorno, ¿no? Exactamente. Aquí básicamente lo que podemos verificar es que muchas veces el bullying se enfoca precisamente en una situación de agresión física, verbal, psicológica en relación a diferencias muchas veces. De que por es gordo, porque es alto, porque es moreno, porque es blanco, digamos, y lamentablemente en nuestro país todavía se da muchísimo eso, en donde a todo le encontramos una posibilidad de burlarnos, digamos, y muchas veces los padres de familia lo trasladan hacia sus hijos. De hecho, por ejemplo, en estos días hablábamos con unos compañeros y de los comentarios que muchas veces se dan incluso en los buses, en donde escuchábamos a una madre que le decía a su hija: vos no te dejes, si te está pegando, jalale el pelo. Digamos, entonces, desde los mismos padres de familia hay una situación. Si ese fuera el caso, digamos, en relación a una situación de acoso, nosotros creemos que es importante que se puedan las autoridades abocar al Ministerio de Educación para verificar qué acciones se pueden tomar. Y por parte de la institución del Procurador de los Derechos Humanos también contamos con una Dirección de Educación y Promoción que ha generado una serie de herramientas para cómo abordar desde el aula estas situaciones. Sin embargo, también es importante que retomemos la situación de la relación que se da con los padres de familia, como lo decía, porque muchas veces los maestros intentan hacer un tipo de trabajo, sin embargo, no se da esta situación con los padres de familia. Acompañamiento, atención. Exactamente. Muchas veces se habla de la necesidad de contar con escuelas para padres, por ejemplo, para abordar estos temas que son cotidianos, pero que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos, y es totalmente necesario. En ese sentido, muchas veces vemos, por ejemplo, al adolescente o al niño que agrede o que comete este tipo de situaciones de bullying o acoso. Sin embargo, tendríamos que ir más allá para verificar muchas veces también que esto puede ser en alguna medida una alerta que en su hogar también está dándose alguna situación de agresión, y lo que está pasando es que se traslada al seno de la escuela, digamos. Entonces ahí tiene que haber una atención tanto para ese niño o adolescente, pero también para los padres de familia, y normalmente desde el Estado no se han generado las condiciones para poder dar ese acompañamiento, ese abordaje. Abner, ahora tú estás hablando, perdóname, de la situación que pudo haberse dado con Melvin, que falleció, pues ya sea víctima de sus compañeros por una golpiza, que finalmente también hay autoridades que dicen, por ejemplo, el señor Garza de El INASIF decía que él murió por asfixia, pero patadas en el abdomen pueden provocar la asfixia, y él mismo lo aclaraba, es decir, podría ocurrir. Sin embargo, obviamente hay que hacer la revisión precisa de todo lo que pudo haber ocurrido en ese sentido. De todas maneras, él fue asesinado. ¿Qué acompañamiento va a dar la PDH en ese sentido a la familia? Sí, allí aclarar, digamos, que a pesar de
de ello, el informe también planteaba que no habían contusiones, digamos, visiblemente, digamos, no se podía verificar que hubiera una agresión corporal. No había rastro de golpes, rasguños, nada de eso. Exactamente, inicialmente. Sin embargo, precisamente por eso nosotros no descartamos, digamos, ninguna hipótesis y finalmente nosotros no somos los que calificamos eso como institución, sino la posibilidad de una violación a los derechos de él. En todo caso, nosotros el proceso que vamos a tener es dar el acompañamiento tanto a la familia y verificar las actuaciones de las autoridades en relación a la investigación. Abner, ¿qué tan frecuentes también son las denuncias acá en la región central, en la ciudad capital? Porque estamos hablando que en el interior, pues serían otras características, pero hay mucho desplazamiento, mucha migración interna, familias de pueblos originarios que se vienen a asentar a la ciudad capital y en los centros educativos molestan a los niños, molestan a las niñas por sus trajes y sus vestimentas propias de las comunidades lingüísticas de donde vienen. Exacto, y digamos esto genera, digamos es como frecuente esta situación, aunque no solo a nivel escolar, digamos el racismo lamentablemente sigue en la sociedad y lo único es que se han buscado nuevas formas de cómo ocultarlo. Sin embargo, desde la institución el año pasado se recibieron alrededor de 20 denuncias en la Defensoría de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, en la cual se le da algún tipo de seguimiento, pero hay otras denuncias en las cuales directamente desde la institución sea un tipo de acompañamiento psicológico tanto a los niños como a sus familias. Pero por el otro lado, en este tipo de casos, básicamente desde la institución nosotros seguimos haciendo un llamado a la ciudadanía en relación a la necesidad de respetar la dignidad humana. Digamos, es esto, independientemente de las características, la forma de vestir, nuestros idiomas, que podamos respetar a las personas porque son seres humanos, digamos, principalmente a las mujeres, toda esa situación de agresión, de machismo, de racismo que se da, de una u otra forma afecta la vida de las mujeres y se va trasladando en la cotidianidad de su vida y muchas veces lo tomamos como normal, pero es necesario que desde la niñez empecemos a hacer un trabajo precisamente para sensibilizar y buscar nuevas prácticas, normas de convivencia que parten desde la casa y sin duda alguna en los centros educativos se puede dar un refuerzo a estas. Abner, dos temas importantes. Cuando tú decías acompañamiento a la familia, ¿qué tipo de acompañamiento es? Y te pregunto también si eso se extiende hacia los estudiantes del instituto donde él estaba cursando justamente. Estaba en segundo básico, según entiendo. Y por otro lado, te quisiera preguntar, ¿qué pasó, por ejemplo, con aquel caso de otro chico que fue tomado por la fuerza por otros jovencitos y que le incrustaron algo en el ano? Finalmente, él falleció porque le habían inflado los intestinos y fue una situación terrible. ¿Qué ocurrió en ese caso para tener el contexto de que no es la primera vez que se da un tema como estos y nos preocuparía pensar en que nuestros adolescentes son asesinos en potencia, porque nosotros lo estamos propiciando así? Exacto, el acompañamiento que se da es a ambas partes, digamos, en este caso a la familia del adolescente, el que falleció, y básicamente consiste precisamente en asesorar a la familia en qué pasos deberían de dar en relación a las autoridades. ¿Asesoría legal o asesoría psicológica? En ambos casos sí se requiere, digamos, nosotros prestamos esos servicios en relación a orientarles a qué tipo de acciones deberían de tomar, con qué autoridades, y por el otro lado, si se requiere, sí se puede dar un acompañamiento psicológico. ¿Han determinado ustedes qué acciones está determinando o tomando la cartera de Educación Pública? Porque este caso, recuerdo yo que el viceministro de Educación desde el 2012 se venía hablando de denuncias en los centros educativos de casos de bullying, pero ¿se ha tomado alguna acción en concreto, alguna comisión, se ha dado seguimiento? ¿Qué está pasando? Sí, como les decía, hay una normativa y esa es la que rigen, digamos, las acciones que el Ministerio de Educación debería estar realizando. En el caso concreto, el día de ayer no hemos tomado contacto, digamos, con las autoridades del Ministerio de Educación, por lo menos acá en la capital. Sin embargo, es parte de las acciones que estaría realizando nuestra auxiliatura departamental. Pero por el otro lado, creemos importante, y lo mencionaba hace un momento, hacer hincapié en la necesidad que los directores y los maestros apliquen esas normativas, porque muchas veces se conocen de casos y no los trasladan a las autoridades. Claro. Pero por el otro lado, sí se nos ha indicado en el caso de la capital que muchas veces los directores trasladan esta información a la dirección departamental y no se le da seguimiento. En ese sentido, nosotros también estamos verificando cómo estas políticas se complementan, como por ejemplo con la política de prevención de
la Violencia y el Delito, que está a cargo del Ministerio de Gobernación también, porque precisamente se hace necesario orientar, digamos, de una mejor manera a la adolescencia, precisamente para que no sean como esos adolescentes criminales en potencia, como muchas veces se visualiza, sino más bien hayan otras opciones. En el otro caso no tengo conocimiento de las acciones que se dieron posteriormente al hecho, sin embargo... Del asesinato del jovencito que mencionábamos antes. Exactamente, que fue agredido, digamos, y que falleció finalmente. Pero sin embargo creo que es un caso que en el momento nos da la posibilidad de abordar la necesidad de que desde las autoridades se debería tomar una mejor acción. Digamos, no es este caso, igual vimos un caso, por ejemplo, de un club deportivo, en el caso de Quetzaltenango, digamos, y esto lo planteo porque el tema del acoso o el bullying no se da únicamente en los centros educativos. Y no solamente en jovencitos, estamos hablando de adultos. Exactamente, y digamos, si es una práctica recurrente, digamos, y que muchas veces no le ponemos la atención debida y que es necesario que lo abordemos. Y por el otro lado, también plantear que finalmente podemos hablar de bullying, digamos, y eso le minimiza muchas veces las características que tiene, pero realmente hay que ponerlo en su justa dimensión y se llama acoso, y si no se aborda puede pasar a una situación de violencia y poder generar situaciones como las que vivimos. Y sobre todo también los padres prestarle mucha atención al comportamiento de sus hijos, porque muchas veces hay comportamientos radicales que los papás a veces por andar en 25,000 cosas no le prestan atención. Exactamente, y ahí básicamente, por ejemplo, mencionar muchas veces quien está siendo agredido o está siendo víctima de bullying o el acoso, que el humor cambia, digamos. Están malhumorados, pueden haber baja en las notas, digamos. Hay una situación en donde se aparta de la cotidianidad de la familia y es necesario que se dé un tipo de acompañamiento. Pero muchas veces, en el caso de los que acosan, digamos, los padres de familia precisamente son quienes muchas veces les instan a que se comporten de determinada situación, o como decía, puede ser el reflejo de alguna situación de agresión o acoso que podría estarse viviendo también en casa, que también es necesario acompañarlo para que no se den hechos como los que se vivieron el día de ayer. Abner Paredes, defensor de la juventud de los derechos humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para ser más específicos, gracias por acompañarnos esta mañana y hablar del caso de este jovencito Melvin que fue asesinado en San Marcos, una investigación en desarrollo, pero que apunta en muchos sentidos a que se trató de un caso de acoso o bullying, como se habla a nivel internacional. Vamos ahora a otros temas y queremos contarles un poco acerca de lo que está pasando en el asunto económico en Guatemala y el mundo. Así es, Elsa, solo que hay que acotar en el tema anterior que hay un joven de 13 años que la Policía Nacional Civil presentó las fotografías ayer y ya pues el juzgado encargado con los actos de menores de edad que riñen con la ley pues ya se está encargando del caso, pero es un jovencito de 13 años, muy delicado el tema. Ahora sí pasamos a la agenda económica.